Y vamos a hablar del nuevo zar contra el crimen. Por lo menos así es considerado quien ha sido amenazado de muerte por varias organizaciones criminales, como por ejemplo el Tren de Aragua o los Pulpos de Trujillo. Pero nadie ha podido finalmente concretar un solo atentado, un solo ataque en su contra hasta el momento. Ha aceptado un nuevo reto para intentar devolverle algo que parecía propio, pero ahora más que nunca es ajeno: la paz, la tranquilidad de vivir en el Perú. Su nombre es Víctor Reboredo Farfán, el coronel de la policía que pretende acabar con la extorsión y el sicariato en nuestro país, especialmente la extorsión. Renzo Manrique con el reportaje. Definitivamente nosotros no buscamos protagonismo. Queremos contribuir con lo que la experiencia nos dio. Queremos sumarnos al trabajo que muy bien está haciendo la Policía Nacional del Perú. Excelentes capturas por excelentes detectives. Pero los peruanos de bien, por supuesto que están atrás de nosotros. Por supuesto que el estadio está lleno de roja y blanca. Por supuesto que a esos enemigos le vamos a ganar el partido. Vamos con todo, cueste lo que nos cueste. Regresó el cueste lo que cueste, el que va con todo por los irrecuperables que pretenden burlarse no solo de la policía, sino de una población inmersa en una explosión de violencia extorsiva. Es conocido como el cazador, el que investiga, el que captura, el que ingresa a los búnkeres de placeres maliciosos, pone tras las rejas a los que juraron asesinarlo, ya que no le teme a ningún plan perverso que atente contra su vida. ¿Nos han metido goles? Claro que sí, pero los vamos a golear, señor periodista. Somos peruanos y vamos a salir adelante, vamos a resurgir de esto, no nos vamos a arrinconar. Ellos nos quieren bajar la moral. Somos policías. Siempre nos han golpeado, pero siempre nos hemos parado, porque somos policías. La extorsión en nuestro país ha calado en sueños, ha vulnerado la tranquilidad de todos los peruanos. Es una amenaza constante que no entiende de tiempos ni de ruegos. El único que plantó cara a esa fuerza criminal en el pasado y vivió para contarlo es este hombre que ha servido a nuestro país por 35 largos años. Estamos muy preocupados por la vida, por el patrimonio de nuestros hermanos transportistas. Nosotros nos debemos a ellos, a las bodegas, a los mercados, a nuestros hermanos cantantes, a todos los que estos irrecuperables han traicionado. Es tal vez el personaje que más empatiza con transportistas, comerciantes, músicos y cantantes que muchas veces estuvieron solos en un silencioso calvario. Desde que asumió la jefatura de la División de Homicidios y la Brigada contra la Criminalidad Extranjera, el reto, revestido de una intensidad nunca antes vista, lo puso frente al mismísimo Tren de Aragua. Cuando nosotros le enviamos la radiografía para ver si es el virus tan criminal que presumíamos y se avisoraba una pandemia, me dicen, ya llegó el picadillo. Y hasta el tren allá. El tren más temido de nuestro país, condenado a ser reducido a cenizas por la voluntad de su mando. La tarea era identificarlos y saber qué vicios escondían con tal de doblegarlos. Ellos habían mandado a sus embajadores criminales a nuestro país. Dentro de ellos, un sujeto conocido como Mamera, quien, de acuerdo a los testimonios de otro de los líderes de esta organización, dijo: te ganaste la plaza en Cepita y no te voy a perdonar cuando se realizó la captura de Mamú. No se resolvió todo, pero se contuvo a los principales cabecillas. Pero el ascenso del mal también lo forjaban sus más despiadados seguidores, como el recordado caso del maldito Cris. Christopher Joseph Fuentes González pasó sus últimos días ideando cómo sacar del mapa al incómodo policía. Después de haber asesinado sin miramiento alguno a más de un inocente, su refugio, Wanda del Valle, la bebecita del crimen. La nalguita de esa chimbita, cara de
Cuando se interviene el búnker del Lurín, cuando se sustrae de ese búnker Wanda del Valle Bermúdez Viera y Christopher Joseph Fuentes González, es ahí donde se perciben los mensajes antes de la segunda etapa de las amenazas, donde ella indica, les enviaba los mensajes. Yo les dije que era hace tiempo de sacar de circulación al pelado. Eso existe. $40.000 por quien apriete el gatillo o quien coloque un explosivo cerca al coronel. Con el tiempo en contra, el oficial de la policía empezó una cacería. Cada caleta o guarida eran indicios que se iban sumando hasta llegar a la pareja del crimen. La granada ha rodado por el costado. Para ellos enviar una granada bajo los efectos de TUS y de POP es normal. Porque su cuerpo les pide esa violencia, esa criminalidad. Por eso son irrecuperables. Maldito Cris probó su suerte al enfrentarse a los agentes del orden y Wanda no tuvo más remedio que emprender su fuga hasta Colombia, donde finalmente fue capturada para ser procesada en nuestro país. Nosotros esperamos lo que resuelva la justicia, señor periodista. Una justicia que se complica, que lo deja expuesto a lo que digan ciertos criminales sobre él. Y es que no pasó mucho tiempo para que asuma en Trujillo la responsabilidad de enfrentarse a la nueva generación de los pulpos. En la libertad solo se respiraba el hasta cuándo. Sin embargo, el zar contra el crimen llegaría para resolver los más desgarradores secuestros. Johnson Smith Cruz Torres pensaba que la impunidad era su mejor arma. No pudo estar más equivocado. Cada uno de sus cómplices caían en picada hasta que uno de ellos haría lo impensado. ¿Qué dedo de la mano cortas tú? ¿Cuál? El índice. ¿Sí? La minería ilegal les daba regalías para ofrecer 80.000 soles por el coronel Víctor Reboredo. Nuevamente su cabeza tenía precio. ¿Cuánto está ofreciendo? 100.000. Y aquí voy a tomar. Resulta que había capturado al Cortadedos, un desalmado mutilador de esperanzas, el mismo que pedía $2 millones por la liberación del hijo de un empresario minero. Papá, por favor, consigue los 2 millones para mañana, ya me quedan 6, acaban de cortar otro más. El portador de eternos lamentos era del porvenir. Gianpiero García Cipriano saltó a sus 21 años como el principal secuestrador de los pulpos. ¿Cómo te llamas? Gianpiero García Cipriano. Ya, ¿cuál fue tu participación? Participación de manejar la camioneta. ¿A quién secuestraron? A un empresario. Ya. ¿Cuánto te dieron? 12.000 soles. ¿Quién te dio la orden? Johnson. El otrora jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad Nacional y Extranjera de Trujillo dio en el clavo. Las evidencias sobre la mesa. El Cortadedos aceptaba sus culpas. Sacamos de circulación a una persona que hizo mucho daño psicológicamente, secuestrando personas. Él se reconoce en escena que él participó con otro sujeto que cometió más de 11 asesinatos. Pero el torturador ahora quería hacerse pasar por torturado. Luego le pusieron un trapo mojado en el abdomen y le pasaron electricidad. También había una tina color verde, la cual pusieron encima de un escritorio. Y como estaba esposado, uno de ellos le agachó la cabeza dentro de la tina a fin de ahogarlo. Domingo al Día reveló en exclusiva una carpeta fiscal con fecha 10 de septiembre de este año, donde el coronel era acusado por el delito contra la dignidad humana. Fue torturado por efectivos policiales, quienes le dijeron: "Tú eres el Cortadedos". En ese momento, un efectivo policial le picó la mano con una chavetita. Los efectivos policiales decían: "Hay que torturarlo para que sienta dolor". La versión del Cortadedos era aceptada por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Libertad. Porque es su derecho que un médico lo revise. Después de su captura, él indica, señor periodista, de que esas lesiones que presentaba, ese equimosis que presentaba,
eran como consecuencia de que él se lanzó. La que firmaba dichos documentos era la fiscal provincial Olga Marleni Sánchez Gavidia. Aunque parezca descabellado, solicitó una evaluación psicológica al cortadedos a fin de determinar la existencia de algún tipo de afectación psicológica. Es una persona que está invirtiendo lo que él hizo. Sus víctimas han presentado eso. Él está vivo. Él presenta lesiones que él se ocasionó. Lo que él describe es una prueba de su actuar criminal. El que hizo eso, lamentablemente, fue él. Se trataba de una investigación preliminar en un supuesto abuso de autoridad. Víctor Reboredo Farfán es la persona que dio la orden para que lo torturaran y que estuvo presente en todo momento. El que seccionó dedos, el que utilizó métodos eléctricos para sensibilizar a las víctimas a través de los videos bajo orden de los pulpos y someter a las familias. Los que utilizan esos medios son ellos. Ellos también se hacen llamar los injertos del Cono Norte, los sanguinarios de la construcción o los delincuentes sicarios antitren. Conoce bien a sus cabecillas que siembran el terror en Lima. El asesino de policías, Eric Moreno Hernández, el monstruo, el mismo que juró que ningún efectivo pisaría Belaúnde, su territorio más ambicionado de Comas. La policía siempre y por siempre va a pisar Belaúnde. Los que no van a volver a pisar Belaúnde serán ellos. Ni el chino de Belaúnde ni el jorobado. Adam Smith Lucano Cotrina ahora padece tras las rejas la penumbra de quienes lo creían intocable. Así grite su inocencia. ¡No soy inocente! ¡Soy inocente! Estoy privado de libertad injustamente, soy inocente. O derrame lágrimas de cocodrilo. Nosotros estamos trabajando del lado de la justicia, del lado de Dios. Los irrecuperables ya están yendo, ya están llorando. Ya. Un enérgico abrazo combinado con fortalecidas miradas fueron el despegue de confianza para la creación de la División Especial contra las Extorsiones. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Se permitió entonces el gobierno de turno llamar al cazador, alzar contra las extorsiones, al incómodo policía que, fiel a sus creencias, saldrá a las calles a devolverle la paz a todos los peruanos. En un solo día detuvo a 17 extorsionadores que tenían bajo su dominio a confeccionistas, emprendedores al sur de Lima que ya no estarán más sumergidos en el miedo. 3 sirvientes del crimen también cayeron al pasar 2 días. El coronel aseguró haber desarticulado a los Murci de Ventanilla, dedicados a extorsionar empresas de transporte y al cobro de cupos en obras de construcción civil. En el Perú no habrá extorsionadores si los peruanos así lo queremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que nos cueste, señor periodista. Si nos costó tanto esperar una decisión como esta, ¿cuánto nos costará esperar más resultados? Solo el tiempo lo dirá para que la población deje de sentir que viven bajo amenaza. Bueno, realmente esperamos que la experiencia, porque algo que tiene Víctor Reboredo es mucha experiencia en la lucha contra el crimen, que esa experiencia realmente sume y haga la diferencia, que mejore la data, la estadística que se tiene hasta el momento respecto a la cifra de extorsiones en nuestro país, que está completa y totalmente fuera de control. Pero ahí, ¿qué cosa es? Pues ahí es decisión política, recursos y una verdadera estrategia que hasta ahora lamentablemente no vemos, porque él solo no va a poder, puede tener las mejores intenciones, pero solo no anda, solo esto no cambia, no va.
¿no es cierto?, necesita realmente Reboredo para asegurar un trabajo efectivo, decisión política, más allá de las fotos, más allá de los flashes, más allá del trabajo solo de madrugada. Se necesita realmente una estrategia. Y bueno, lamentablemente lo digo así porque la realidad y las cifras no mienten, ¿no es cierto? La realidad y las cifras no mienten y las tenemos acá. Vamos a revisar un poco de la data y la información que se tiene hasta el momento. La fuente de esta información es el CIDPOL de la policía, ¿no es cierto? Y habla, por ejemplo, de la inseguridad que continúa en ascenso, pese a las intenciones, por eso digo, y al estado de emergencia. Lamentablemente la inseguridad continúa en ascenso. Las extorsiones y los homicidios este año 2025. Denuncias por extorsión de enero a octubre se han dado 23.213, más 27,4% respecto al año anterior. Es así que tenemos denuncias por extorsión el año pasado, 2024, también de enero a octubre del 2024 eran 18.000, ha crecido en 5.000 el número de denuncias. Y por eso digo siempre, esas son las que se denuncian, porque hay un subregistro, si se quiere, o hay una subdata, subinformación respecto a la gente que ni siquiera ya se acerca a la policía a hacer su denuncia. Y esa es la realidad que tenemos, lamentablemente, un incremento de casi el 30% en relación a las denuncias del año pasado por extorsión a este año. El siguiente cuadro nos habla del crecimiento por zonas. ¿Dónde han crecido más estas denuncias? Bueno, en Lima y Callao. En Lima metropolitana tenemos más 49,8% de denuncias que el año pasado y en el Callao tenemos más 45,6% de denuncias por extorsión en relación al año pasado. Lima y Callao entonces están arriba en el crecimiento justamente de las extorsiones, las denuncias por extorsiones. El siguiente cuadro. La expansión nacional justamente de casos de extorsión y homicidios este 2025. 19 regiones han presentado incremento justamente de casos. Entre ellas llama la atención Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco. Más allá también de Lima, por ejemplo, y en este caso del Callao. También en Junín, en Lambayeque, en Arequipa y en Loreto se ha dado un crecimiento exponencial de las extorsiones y los homicidios, lamentablemente, este 2025, según, repito, CIDPOL de la Policía Nacional. Y aquí finalmente tenemos las denuncias, ¿no es cierto?, en rojo, y los internos en la línea amarilla en penales por el delito de extorsión. En rojo la cantidad de denuncias y en amarillo, la línea amarilla, nos habla de los internos en los penales por extorsión. Entonces, en el 2018 teníamos 3.225 denuncias por extorsión y teníamos 1.136 internos por este delito. La cifra que más obviamente se ha destapado, ¿no es cierto?, es la de denuncias por extorsión. Teníamos en 2018 3.225 y ahora tenemos 23.213 hasta el momento, lo que va de este 2025. Y en cuanto a la línea amarilla, que nos habla justamente de los internos por extorsión, esta no ha tenido el crecimiento, lamentablemente, que esperaríamos, en este caso, como es el caso de la extorsión. Se ha mantenido, por eso decía, más o menos se ha mantenido por allí. Si en 2018 teníamos 1.136 internos por este delito, en 2025 tenemos apenas 1.390 internos por este delito. La cifra se ha mantenido, digamos, allí, lamentablemente, y eso habla justamente de ese desborde inmanejable de la extorsión frente entonces a esa lucha contra la criminalidad que debería en todo caso resultar en más delincuentes presos en las cárceles. Esto no acompaña lamentablemente a las cifras de extorsión y esa es una de las razones de que se sufra tanto este flagelo y este delito en las calles del país.